Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Este es el sábado 11 de abril del año 2026. Bienvenidos a Punto por Punto. Con mucho gusto lo recibimos y agradecemos desde luego que nos reciban ahí en el lugar en donde se encuentren, a través de la televisión, en YouTube o a través de cualquier dispositivo móvil. Gracias por recibirnos. Muchas gracias y saludo a mi amigo Andrés Lagunas, con quien vamos a abordar varios temas importantes y nos hemos quedado varias semanas, Andrés, con las ganas de entrar por lo político, que es lo que nos gusta, porque ha habido otros temas de carácter social, pero hoy sí nos vamos a servir con la cuchara grande, ¿verdad? Sí, además que a la gente, Javier, hay temas de política que sí le interesan, no todos, pero algunos sí. Yo, por ejemplo, sí me di en las redes sociales de Punto por Punto y en las personales. Caray, sale Manuel Martínez Garrigós y sí es objeto de muchos comentarios, muchos negativos y otros sí, positivos. ¿Sí? Pero entonces eso me da la pauta para decirte que a la gente en materia política hay temas que sí les interesan. Y creo que hoy vamos a abordar uno de ellos. Sí, vamos a abordar estos temas. Siento que los que responden de alguna u otra manera han estado allí, pendientes de la vida pública. Los demás, pues a veces están, lo hemos dicho, están más interesados y preocupados por realizar su trabajo de mesero, de taxista, cualquier otra actividad que realizan, que andarse cuando hablan preocupando por temas de política. De política, que cuando los oyen hablar, pues lo primero que escuchamos son comentarios negativos, ¿no? Pues, pero en fin, pero qué bueno que pones el tema, Javier, porque yo voy a empezar con una frase. Sí. En estos momentos hay aspirantes y hay suspirantes. Claro. Y hay, pues, algunos ilusos. Oye, también hay que decirlo, ¿no? En fin. Dicen por ahí que el que respira, aspira. Entonces, bueno, pues todos los que están vivos aspiran, pero ahí me parece que tendría que haber un examen propio hacia es que hay realidades, interior. Hay quienes tienen posibilidades y quienes no. Sí, o sea, a mí me gustaría, y te lo he expresado muchas veces, ordenar una ciudad. Te hablo, por ejemplo, de Cuernavaca, te hablo de mi ciudad natal y yo te he dicho, yo iría a hacer un trabajo impecable, sin corrupción, sin robarme un solo centavo, hacer y ordenar, pero pues obviamente que ese es un deseo muy interno que nunca se hará realidad. Hay quienes sí, porque para ser y para participar tienes que estar dentro de estos partidos políticos, tienes que obedecer líneas, tienes que obedecer conductas, tienes que entrar en otro tipo de situaciones y complicidades desde muy abajo, y pues no somos de esos tipos, entonces pues nunca tendremos esa posibilidad, pero hay quienes sí, y quienes sí se nombran, y quienes sí están en las listas, y quienes sí están en la boca de muchos que tratamos de hacer un examen serio, objetivo, de quienes sí pueden, porque es común, Andrés, hoy con las redes sociales, que todo el mundo se dice periodista y que todo el mundo se dice analista, pues agarrar y incluir a cualquier personaje por intereses probablemente económicos, por desconocimiento de cómo funciona el poder, cómo funcionan los partidos y todo eso, y los incluyen. Aquí vamos a hacer una lista realmente de quienes podrían, ¿no, Andrés? Sí, así es, porque también hay quienes pues, tienen su perfil de Facebook y ahí se autodestapan y ya creen que tienen posibilidad. No, la realidad es que, a ver, vámonos por partidos. Vámonos punto por punto. Así es, que los más adelantados en estos momentos, pues obviamente ya hay, no vamos a perder mucho tiempo, pero en el PAN, por ejemplo, ya hay un candidato. Vamos a hablar de Cuernavaca solamente en esta ocasión. De Cuernavaca, la presidencia municipal de Cuernavaca. Pero, a ver, lo más rápido, en el PAN todo hace indicar que está cocinado todo. El candidato sería Daniel Martínez Terrazas y la sorpresa sería pues Andy Gordillo, ¿no? Y de ahí ya no nos movemos. Y vamos al PRI, que ahí sí nos da tiempo y necesitamos más
para revisar quiénes. No, bueno, el PRI yo creo que de los 200 militantes que le quedan, yo creo que hay 150 que aspiran por Cuernavaca, pero realmente quienes tienen posibilidades, Andrés, desde mi punto de vista, son 3, nada más. Uno de ellos ya alzó la mano la semana pasada, Manuel Martínez Garrigós, que ya fue presidente municipal. Otro es Jorge Arismendi, que también contigo ya platicó en entrevista, y me parece que también sería otro perfil. Y la otra, con los dos ya hemos platicado, con los dos ya hemos tenido entrevista, y con la otra, quien también pues se sabe que los espacios de punto por punto siempre están abiertos para todos, es Lucía Mesa Guzmán, que fue candidata a gobernadora y que se le ha mencionado como candidata a presidenta municipal de la capital por el PRI. Yo creo que solamente esos 3. Una candidata externa y fuerte. Y con todo respeto para los demás, yo creo que varios van a seguir insistiendo en su intención de ser candidatos a presidente municipal para poderse en un momento dado negociar ir por un distrito o ir en una regiduría o alcanzar son estrategias algo, ¿no? válidas de alguna manera, ¿no? Pero en estos momentos la terna que acabas de plantear a mí también me parece la más seria. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Veo a una Lucía Mesa muy fortalecida y yo creo que pudiera ser la candidata, pero por supuesto quien irrumpe y rompe cualquier pronóstico es Manuel Martínez Garrigós y el propio Jorge Arismendi García, pues que están ahí. Pero yendo a otros partidos, por ejemplo, tendríamos que hablar de Morena, donde la lista, si en el PRI hay varios, en Morena hay muchos más, pero también hay que ser un poco más certeros. ¿Quiénes de verdad pueden? ¿Por qué? ¿Por qué pueden? Claro. Y hasta dónde pueden llegar en este proceso interno. Por eso cuando la gobernadora decía esta semana que en mayo los que quieran que se vayan, en el caso de la presidencia de Cuernavaca, yo dudo que haya funcionarios del gabinete de la gobernadora que quieran salir porque perderían la nómina para ir a un proceso en el que yo no los veo en condiciones competitivas. Hay otros que sí, pero están en condiciones competitivas pues porque no empezaron hoy, ni ayer, empezaron ya hace varios días. Entonces es obvio que... Meses, incluso años. Así es, y que son los que de alguna manera, en cualquier encuesta que se mande a hacer ahorita, aunque la encuesta definitiva será en septiembre, ¿no? En septiembre ya, no, bueno, en septiembre me parece que sí habrá una encuesta para que a finales de septiembre se conozca quién va a ser el coordinador de los defensores de Morelos, de los defensores de México, que va a ser prácticamente el candidato. Casi 6 meses, Oye, pero Andrés, ya es poco tiempo. Pero decías tú, hay una lista mucho más grande. Sí. La lista llega como en Cuba cuando van a comprar tortillas o cuando van por su canasta de alimentos, que creo dice que ahora ya no hay tampoco. Bueno, da vuelta a la manzana, pero fíjate que es el partido donde veo más debilitada, más flaca la caballada. O sea, hay muchos, pero unos están hoy en Morena, pero están identificados con Acción Nacional, otros están en Morena, pero porque llegaron al gobierno, pero no son reconocidos por la base, son perfiles nuevos, sin trayectoria política, sin oficio político, son, como les decían los liberales a los conservadores, son tecnócratas, ¿no? Son gente nueva incorporada al gobierno, actividades administrativas, no políticas. Y quienes aspiran, otros que aspiran, pues tampoco han demostrado en elecciones pasadas fortalezas como para ganar. O sea, yo veo muy, muy, muy flaca la caballada en Morena. ¿Podemos mencionar, quieres mencionar nombres? Vamos a mencionar algunos, pero fíjate, no, tienes razón, porque además no nada más son los personajes, es el partido. Quienes no ven que por lo menos en la zona metropolitana de Cuernavaca, Morena no es el favorito, pues yo no sé en qué país vivan. Todo el mundo habla, es que Morena es primer lugar. ¿Primer lugar en dónde? Quizás en otras partes de la República,
pero cuando lo mides aquí en la zona metropolitana de Cuernavaca, la realidad es que no. Bueno, las encuestas que nos han señalado, que nos han mencionado y que nos han llegado, por ejemplo, una de Roy Campos dice que, por ejemplo, Cuernavaca está entre las ciudades donde Morena tiene preferencia, que la presidenta Sheinbaum tiene un alto grado de aprobación, 70 y tantos %. A mí me ha sorprendido siempre ese dato, pero bueno, ahí está. Pero a mí no me sorprende porque hay una base morenista que ya se ha manifestado, Javier, que apoya a la federación, que hace que ganen los 5 distritos, pero que ya en los municipios y en los distritos locales vota diferente. Sí. Entonces, a ver. Además es como dices tú, es una elección intermedia. Así es. No va en la boleta la presidenta, aunque quería ir en la boleta ella para revocación de mandato, finalmente no, se aprobó así. Y pues, eso debilita a Morena. Puede ganar, digo, no somos pitonizos ni tenemos una bola mágica, adivinos, pero Morena puede ganar Cuernavaca, yo diría que sí. ¿Por qué? Por dos cosas, simple y sencillamente, por la estructura que hoy tiene y por el presupuesto que hoy tiene, pero como partido y como gobierno. Pero es un choque de estructuras con el PAN, que el PAN también tiene una muy poderosa estructura. El PAN nunca ha tenido estructura. El Partido Acción Nacional siempre ha sido un partido de clase media que no está afiliado a Acción Nacional. Podríamos explicarlo, yo lo podría explicar diciendo que Acción Nacional recoge la inconformidad de los gobiernos en turno. No, pero en este caso el presunto precandidato ya tiene una bueno, está trabajando en calle, a pie de tierra, pero poderosa. Estructuras electorales. Acción Nacional nunca ha sido un partido de estructuras, nunca. Ha recogido la inconformidad social en el momento adecuado. Bueno, y de personajes, hay que mencionarlos. A ver, pues quien tiene muchos meses haciendo una precampaña es Víctor Mercado. Es el que está en muchos espacios, y si hicieras una encuesta ahorita, seguramente sale en primer lugar. Ahora, en los negativos, de conocimiento. Ya cuando empieza a haber negativos y positivos, pues ya estamos hablando de otra cosa. Megui Salgado. Se nos han llegado algunas encuestas donde sí está muy posicionado, pero también tiene muchos negativos. Eso hay que decirlo y la claramente. Otra que está trabajando evidentemente es Megui Salgado, y el otro que estuvo aquí hace unos días con nosotros es Juan Ángel Flores Bustamante. Mira, vamos a todos conocemos y vamos a hablar de manera objetiva claro, porque luego son muy sentidos, son como jarritos de Tlaquepaque, ¿no? Muy sentidos. Ay, es que dijiste que tengo altos negativos. Megui Salgado. Megui Salgado tenemos muchos años de conocerla. Está trabajando, pero ¿qué le falta a Megui? Conocimiento entre más amplios sectores de la población en Cuernavaca. Entonces, puede traer positivos o no puede traer tantos negativos, pero le falta conocimiento, ¿no? Y lo que mide Morena, ¿qué es lo que mide? Conocimiento. ¿Quién es el más conocido? Aunque no sea el mejor candidato. Sí cruzan ahí. Aunque bueno, es que lo hemos visto históricamente desde las encuestas que hacía López Obrador con sus candidatos a gobernador. No siempre eran los mejores perfiles. Y no siempre gana el que gana la encuesta. No, siempre están. Porque en Morena puede maiciadas. Están cuchareadas. Apréndete las palabras, sí. no las. Cuchareadas, tienes razón. Mira, la realidad es que. Hijopeteadas. En estos momentos yo te puse 3 nombres, tú coincides. A ver, Víctor Mercado, Juan Ángel Flores y Megui Salgado. Y Juan Ángel Flores. Pero mira, hay una realidad. Ahí están más. Factores, sorpresa. Pues es que en cualquier rato, ¿quién va a decidir la candidatura, Javier? Ahí andan mencionando al secretario de Desarrollo Sustentable, Alan Dupré, un joven que repito y también lo menciono de nuevo de manera reiterada, no es lastimar a nadie, no estamos hablando de manera lo más objetiva, pegada a los hechos. Joven profesionista, sin trayectoria política. Te puedo asegurar que si hiciéramos una encuesta ahorita de conocimiento no sale. En fin. Hablan de Carla Alín, Herrera, tampoco saldría.
Hay varios en el gabinete de la gobernadora que quisieran, pero con toda honestidad y con todo respeto y cariño, no serían perfiles para ir a competir contra Acción Nacional o contra alguno de los gallones del PRI. A lo mejor como partido no está bien Sí, pero como calificado, pero con en lo, fuerza como personajes, política claro. y económica, también hay que decir. En fin, a ver, vámonos ahora. Movimiento Ciudadano. El movimiento ciudadano pues tiene una precandidata muy clara, ¿no? No hay que más. buscarle. Sí. Solamente que pase algo demasiado No trae inesperado. negativos, para mí no trae negativos. Jessica Ortega trae un partido que nacionalmente ha venido creciendo desde hace varios años. Le ha funcionado de ir sola como partido en elecciones, sin ir en alianza. Y no sé hasta dónde, como dijeras tú, allí podrían llegar, pero es una buena candidata, es un partido que va creciendo. Concretamente Cuernavaca, Javier, a mí se me antoja por una elección de 3/3. Entonces, ¿por qué? Ya puede ser de 4/4, ¿eh? Por lo menos de 3. O, te voy a decir por qué. Porque las fuerzas políticas son polarizantes. Hay quienes están con la izquierda, hay quienes están con la derecha, y hay quien no quiere estar con ninguno de los dos. Y es ahí donde van a surgir otras opciones. Yo la veía al principio de 2, como te lo dije en 2017. En blanco y negro y se acabó. Morena o PAN, pero sin embargo hay encuestas donde la gente no quiere ni blanco ni negro y no quiere meterse en esas discusiones. Dice, pues yo voy por una tercera alternativa. Y van a votar por otro. Sin embargo, con la irrupción del PRI desde la semana antepasada y todo eso, ya veo una elección que puede ser de 4/4. Sí, puede ser más cerrada. Puede ser un buen agarrón. Y sin dejar de mencionar que aunque ellos dicen que van separados, Ajá. la realidad es que al final todos los bloques van a tratar de unirse. La Sí. coalición de Morena, con PT, Verde y Nueva Alianza, van a tratar de armarse en Cuernavaca, porque además ya tienen la experiencia de que separados pierden, como perdieron toda la zona metropolitana. Por eso podrían El PAN, competir. que va solo, va a llegar el momento en que quizás se haga acuerdos con el PRI, porque saben que coalición contra coalición, si el PAN no lleva coaligados, se le complica. Pero no quiere nada con el PRI. Eso dicen, pero yo no descarto que se dé. Yo no descarto que se dé. Y hablando pues a propósito de las coaliciones, habrá Y que Movimiento meter... Ciudadano no quiere ir con el PRI, dijo, ni que me busque, dijo Jessica Ortega. No, porque ellos, su estrategia les ha funcionado y me parece sensata. Y hablando ya de las coaliciones, ya tienes que meter otros personajes. A ver, Partido del Trabajo, ahí va otro. Ahí ya lo El mete la Partido coalición. del Trabajo va en la coalición, pero sin embargo, yo tengo conocimiento desde hace más de un año que Tania Valentina quiere ser candidata del PT a presidenta municipal de Cuernavaca. No lo ha declarado oficialmente. No lo ha dicho, porque forma parte de su estrategia. No Ya es más avesada políticamente también. Claro. Sabe que Hay momentos. ella puede ser candidata, pero no del PT. Ella podría ser candidata de la coalición completa. Andrés, el Si timing, se construye en México. claro, por eso el timing, por eso ella cuida mucho lo que dice. Muchos pueden criticarla en redes sociales, pero es una política con muchos años de vuelo. Trae un colmillo más grande que mamut de hace Sí, ella sabe que años. no tiene caso andar diciendo ahorita que quiere o que no quiere. Porque ella puede construir justamente esa alianza en México Que se arme el bloque. y puede ir con Morena, PT, Así es. Verde, Nueva Alianza, Así es. metiendo regidores de cada uno de los partidos que la acompañen en la campaña. Soy yo medio cacofónico, pero no la descartemos en esa alianza, no la descartemos. Sí, así Digo, es. sola como partido no creo que vaya, pero en una alianza, en una coalición Una estrategia construida. Bueno, podríamos agregar más nombres, y todos de respeto. Insisto, hay aspirantes, hay suspirantes y hay ilusos, hay de todo, ¿no? Oye, y como dijera el doctor Juan Salgado Brito, que No hoy le en paz quites. descanse, como les decía, que no le quites No le quites el dulce al niño. el hueso al perro
Ni la ilusión al ni hombre. la ilusión al hombre. Así es que todos sigan pues con esa ilusión de que pueden ser candidatos, ¿verdad? Bueno, son expresiones que se nos quedaron de tantos años de escuchar al doctor Juan Salgado Brito. Pero esta semana, decías tú al principio, la gobernadora se refirió obviamente que a los militantes de su partido y ella como líder moral de Morena en el estado y a los que trabajan en su gabinete, le dijo, quienes quieran irse, mayo es la fecha final. Y nosotros dijimos, pues se van a querer ir muchos, pero después de unos minutos de reflexión dices, pero ¿quiénes tienen posibilidades? ¿Quién tiene posibilidades realmente de competir? Así como que diga, pues me voy desde ahorita porque voy a dar la pelea y tengo posibilidades grandes de ganar. Nadie. Por ahí alguien que de repente dicen son analistas y que son periodistas, dicen pues el senador Víctor Mercado pues se tiene que retirar. Pues, Víctor Mercado no es funcionario del gobierno, es un representante del popular elegido en urnas, no es empleado de la administración y no necesita en este momento irse para ser candidato. Los tiempos los marca la propia ley electoral, que la desconocen, por cierto. Así es. Pues en fin, si te parece, vámonos a mensajes y regresamos con más. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Este 9 y 10 de mayo celebra a mamá en uno de los lugares más especiales de Cuernavaca. Festeja a mamá en nuestro delicioso brunch. Además, disfruta de un show en vivo sin precedentes. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así. Y para cerrar con broche de oro, el mejor tributo al Divo de Juárez, solo aquí, en Hostería Las Quintas. Será una mañana llena de fiestas, sorpresas y celebración. Queremos ser parte de ti. Te brindamos información veraz y oportuna. Síguenos en Facebook .por.tv, en X @.por.tv, en Instagram .por.tv, en TikTok @.por.tv. Suscríbete a nuestro canal de YouTube .por.tv. También visita nuestra página web www.por.tv.com y síguenos en nuestro canal de WhatsApp. Consulta las noticias más relevantes de Morelos con nosotros. Punto por punto, tu mejor elección. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Vamos a continuar con lo más importante que ha ocurrido en nuestro estado de Morelos esta semana. En unos minutos más abordaremos este resumen que da el jefe policíaco de nuestro estado, golpes a la delincuencia, que por otro lado pues también le ha pegado duro al estado. Pero antes, Javier, sobre la mesa, de manera muy breve, porque realmente hay poca información, esto que publica el periódico Reforma, una denuncia de la comisionada de atención a víctimas. Además, como nota principal. Así es, en contra del fiscal anticorrupción Leonel Díaz Rogel, que obviamente pues, se lo niega y afirma pues, que nadie va a detener las investigaciones de la fiscalía con ese tipo de situaciones, de señalamientos. Un tema que se puede quedar ahí en una nota de 8 columnas, en una aclaración, una respuesta, o tiene cuerda para adelante. Yo creo que va a tener consecuencias.
Así lo A mí ves me tú. parece que va a haber consecuencias fuertes porque, bueno, la acusación se presenta una denuncia en contra del fiscal anticorrupción, se publica quién tiene esa capacidad para poder filtrar una nota de esta naturaleza como nota principal de uno de los periódicos principales del país. Si no es el 2, es el 1, depende como lo quieras ver. ¿no? Uh-huh. ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Por qué ese ataque interno, pudiéramos decir, de gobierno? Porque finalmente la titular de la comisión está en el gobierno de Morena y el fiscal emana de la decisión también de Morena para ser fiscal. O sea, es un encontronazo. Yo veo dentro de Morena encontronazos por donde quiera, por doquier. No sé si tratando de cuidarse las espaldas o buscando espacios en lo sucesivo. Pero sí sorprendió este choque fuerte y inmediatamente la reflexión, ¿quién tiene? Y luego se señaló Cuauhtémoc Blanco y también se señaló al ex gobernador Graco Ramírez. El hecho es que deja lastimado a Morena, finalmente. Lo mismo ocurre en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, si quieres más adelante lo abordamos, sí lo tenemos en el guión. Un poquito más adelante. Pero lo mismo ocurre con Morena dentro de la UAM. Es que fíjate, cuando la gobernadora ahora en su conferencia de prensa del lunes, ella solita, porque todavía no se generaban los espacios para las preguntas, yo así lo planteaba en mi razonamiento, pues este es el lugar indicado para que la gobernadora responda a qué es lo que pasó en el caso de Rosa, que le causó mucho desgaste, y ella solita empieza a hablar y dice, es que están manejando perversamente el tema, en temas informativos del caso de Rosa, Sandra Rosa, y luego hablaba de las fuerzas políticas de oposición, reconocía que vamos rumbo al 27 y que hay cierta, pues obviamente van a ocupar, la oposición siempre va a ocupar los temas débiles del gobierno para fortalecerse ellos, para señalar, para golpear donde duele, y yo por eso le planteaba sobre la mesa, ¿y qué pasa con lo que viene desde dentro de Morena? ¿O hay algo también dentro de Morena? Y no nada más me refiero a este caso del tema de la comisionada de víctimas, el fiscal anticorrupción, la gobernadora además ahí de manera muy todavía no inteligente. salía ese tema de la Ya había salido. de la Fiscalía Anticorrupción. Ya había salido. ¿El lunes? Ese El lunes no. Todavía no había salido. Estaba hablando del tema de la activista de Temac porque a ella le interesaba, hubo un lapso de vacaciones, la gobernadora no tuvo conferencia de medios la semana pasada, se había difundido de manera profusa el tema del asesinato de la activista y ella tenía esa inquietud, ese deseo de aclarar que ella siempre estuvo atenta a lo que pasaba. No, y la gobernadora decía que no, dijo no viene por ahí. Pero también yo me quedé con mi reflexión personal, Javier. Por ejemplo, cuando la gobernadora dice ahí en Coahuistla, pues que nadie se había parado a visitar las comunidades, estaban abandonadas. Es un golpe demoledor al pasado reciente. No, eso bueno, lo dice la gobernadora y lo confirma todo el mundo. Y es una verdad, ausencia de gobierno. Una ausencia de gobierno absoluta. Así es. Pero ¿y a los señalados les gusta que les digan esas cosas? No les gusta. Por eso yo puse sobre la mesa. Por eso y por otros antecedentes y otros vínculos, a quien se responsabiliza, por lo menos en medios y en redes, de la publicación y de la denuncia en contra de Leonel, es al exgobernador Cuauhtémoc Blanco. Vino una guerra de redes, yo creo que aquí hay dos rutas, se van a quedar con su golpe cada quien o se va a profundizar. ¿Tú qué opinas? Yo dije que va a haber consecuencias, ¿y tú qué opinas? Yo creo que también habrá reacciones y pronto. Así es. Pero no sé de qué características todavía. Y todos estos golpes, Andrés, sí pasan
como lo dijo la gobernadora, pasan, es decir, el proceso electoral del 27 que ya está encima, porque en septiembre se inicia el proceso electoral, no las campañas, son cosas distintas una dentro de la otra, pero la elección del 27 pasa por todo esto que estamos viendo, la universidad, Temac, los golpes, y va a incidir en quiénes van a ser los candidatos. Por eso podemos decir que algunos pueden estar muy posicionados, o a lo mejor no tan posicionados, y va a incidir en quiénes van a ser los candidatos. Así es. Sí, partiendo de la máxima de que en Morena pesa más la lealtad y la obediencia a ciegas Así es. que otra cosa. Así es. Vamos a otro tema, un recuento rápido. Le ha pegado la delincuencia a Morelos y muy duro. Se han vivido días muy difíciles en varias regiones de nuestro estado, Tetecala, Tlayacapan, varios puntos, aquí mismo en Cuernavaca, el caso La Salle. Han sido días difíciles en temas de seguridad, pero ¿qué pasa, Javier? ¿Por qué golpes tan contundentes que dan las fuerzas federales y estatales, pero no se refleja en los hechos, en la disminución de la violencia? Una respuesta directa, que si yo fuera funcionario, yo te diría, porque durante 6 años se abandonó el tema de la seguridad y la prevención. Durante 6 años campeó el mensaje presidencial de abrazos y no balazos. Entonces hoy, si hace 6 años era difícil contener tantos años también de descuido, hoy es más difícil, porque en 6 años se les dijo a los grupos de la delincuencia, vayan y hagan lo que quieran, porque no va a haber consecuencias, va a haber una política de Estado de impunidad. Entonces hoy es difícil. ¿Se están haciendo esfuerzos? Sí. Pero no son suficientes. Lo dijo la propia gobernadora, se están colocando arcos de seguridad, que tampoco es una... y ella lo sabe que no es únicamente eso y que no es suficiente, hay que hacer más políticas públicas, hay que tomar otras acciones, pero hoy es más complicado detener este monstruo de 1000 cabezas que hace 6 años. Sí, me surge la pregunta porque pues obviamente vimos los hechos de Tlayacapan, fueron días muy, muy duros para Tlayacapan, entre unas víctimas. A ver, platícale a la audiencia, ¿qué pasó en Tlayacapan esta semana? Pues concretamente ataques a una clínica, homicidios, entre ellos también un ataque en un bar con una persona de la comunidad de la diversidad sexual fallecida, luego en Tetecala otro tipo de homicidios, y luego en Cuernavaca, Javier. En los últimos días, asaltos. A Xochiapan. Bueno, en Azochiapan hubo un duro golpe a la delincuencia, ahorita lo vamos a escuchar, pero en Cuernavaca, ¿no? Desde el tema del campo deportivo de La Salle, que pues, se va aclarando poco a poco que es una supuesta riña, pero todo el mundo pensaba en su momento que era un asalto. Ahí en el empleado, en un negocio en plena luz del día, golpean a unas mujeres para asaltarlas. Luego en Lomas de Cortés, otro asalto. Y luego en Reforma, plena luz del día, otro intento de asalto, apenas ayer por la tarde, una persona que le quieren quitar la camioneta y que le pegan un balazo. Te preguntas, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Bueno, en Cuernavaca no tengo el gusto de conocer al nuevo titular de seguridad. Hace unos días fue llamado a comparecer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, la CEPRAC, dio datos muy bonitos de avance en materia de seguridad, pero tú acabas de describir ¿Cuántos más de esta semana? 30 segundos una situación complicada en Cuernavaca. ¿Qué está pasando con el nuevo titular? No lo sabemos, no, hasta ahorita parece que no ha resultado. No sé si era mejor el anterior o era mejor la anteriora. La anterior, sí, claro. La anteriora, porque esto claro. Es con A. Así es. Pero la percepción general, Andrés, de todo el estado y del país es que en materia de seguridad no estamos avanzando, aunque están haciendo sus esfuerzos los órdenes de gobierno,
No es pero suficiente. no se refleja en resultados, aunque nos digan y nos den otras cifras. No, y aunque haya golpes duros a la delincuencia, como vamos a escuchar a Miguel Ángel Urrutia, en Azochapa nunca te hace el ejército, que hacen fuerzas federales con estatales, y bueno, ahí caen integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Punto por punto. En esta detención fueron detenidos Edwin Orlando N. de 29 años, originario de Azochiapan, Aldair N. de 28 años, originario del estado de Puebla, a quienes les aseguraron 5 armas largas, calibre 5.56 y calibre 2.23, con sus cargadores abastecidos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un lanzagranadas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 3 misiles azul con plateado de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 4 armas cortas de diferentes calibres, algunas de ellas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 5 cargadores de arma corta, liderado por Rigoberto N., alias El Pelón de Contla, quien se menciona que tiene actualmente una alianza criminal con el grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación. Punto por punto. Ahora vamos a escuchar nuevamente al secretario de Seguridad Estatal respecto a otros casos de la capital del estado. Punto por punto. No, porque al día de hoy no tenemos ninguna evidencia de robo, no tenemos ninguna evidencia de extorsión. Podría ser quizás, por desgracia, un posible enfrentamiento o una riña entre estas dos personas. Hay que dejarlo muy claro, porque también muchas veces hemos tenido y siempre hemos hecho mucho énfasis. De nada nos sirve que salgan mucha gente a denunciar en redes sociales un robo, alguna situación delictiva, si no se tienen los reportes al 911. Punto por punto. Esta semana se reanudó el diálogo entre autoridades universitarias y estudiantes paristas que ya cumplieron 5 semanas tomadas las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Algunas unidades académicas, casi la mitad, otras están funcionando. Ya vamos 5 semanas y se retoma el diálogo con la idea de regresar a clases el 13 de abril, o sea, la próxima semana. Pero yo lo dije desde la semana pasada, Andrés, yo veía difícil que se reanudara el diálogo, no fue así, pero sí tengo mis dudas sobre la intención de los estudiantes de regresar a clases. Y esta semana lo confirman porque estaban sentados en las pláticas y se levantan por una supuesta, que además no vi ningún video en donde de veras llegan venados y autoridades de la Facultad de Nutrición a irrumpir el paro que hay en nutrición y a colocar supuestamente luminarias y cámaras de video. Yo no vi ese video que demuestre lo contrario. Que no es tan contundente. Si hay No, un nomás video llegan donde y entregan algo, pero no hay nada. Lo que a mí sí me llama la atención, y antes de dejarte la palabra, Andrés, y sí lo quiero remarcar y siempre lo dije, y lo pregunté en una reunión con un alto funcionario del gobierno, ¿ustedes tienen conocimiento de que hay agentes externos moviendo el paro estudiantil? Y me dijeron sí. No me dijeron quién, pero dijeron sí. Y hoy lo confirmo porque hay, en la mesa de diálogo hay, pudiéramos decir, 2 equipos, como en un partido de fútbol. Están las autoridades universitarias de un lado y del otro lado están los estudiantes en paro. la resistencia estudiantil. Cubiertos con la cara, embosados. Y hay otro que podríamos decir a lo mejor el árbitro, que son observadores, ¿no? Y ahí hay académicos, Pietro Ameglio, otros, pero hay otro grupo que no debería estar ahí, y lo digo contundentemente, no debería estar ahí, sentados en unas gradas, y que son además, y claramente y directamente, son militantes de Morena, que son los que están obstruyendo el diálogo, y están, yo decía, de verdad, niños de 19, 20, 21, 22 años, ¿tienen esa capacidad de organizar un movimiento, de liderar un movimiento? Claro que no. Atrás hay agentes externos, y hoy nos demostraron
Mario Rojas Alba, exdiputado federal, el que se puso una máscara de cochinito en un informe de Carlos Salinas de Gortari, la expresidenta del INPEPAC y otros no son observadores. Es que mira, allí, tú ya diste 3 partes de la mesa, pero está una cuarta, y ahí están donde están ellos, pero no que es la Asamblea estar. Permanente de Pueblos. Te voy a explicar por qué están. Es un movimiento de la transformación, y si la transformación te dice algo, movimiento social por la transformación, si la palabra transformación te dice algo, ahí nos dice quién está metiendo pero la mano. ¿Por qué están? Están porque cuando se convocó al diálogo hubo lo que se llamó intermediarios que propuso el movimiento y que aceptó la autoridad universitaria, Asamblea Permanente de Pueblos, Movimiento de la Transformación. Mira, yo la verdad te voy a decir una cosa, yo lo que creo, lo más importante es que se mantenga el diálogo propositivo, es decir, que las partes lleguen con ese ánimo de ponerse de acuerdo y encontrar una salida a esta situación. Y no irse a un callejón sin salida, porque al final los únicos que pierden son los estudiantes universitarios, todos. Totalmente de acuerdo contigo. Todos. Entonces, yo creo que el gran reto de la mesa de diálogo con la resistencia estudiantil, las autoridades universitarias, los observadores, los intermediarios, conciliadores, y que saquen la negociación. Los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que están ahí en calidad de nada más observadores, no opinan, no nada, la Secretaría de Gobierno del Estado, que saquen adelante la negociación, Javier. Eso me parece perfecto y correcto. Y yo te voy a decir una opinión personal. Yo estoy de acuerdo en que saquen la negociación sin la injerencia de partidos políticos, como está Morena totalmente metida en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo estuvo desde las elecciones del 2024, lo ha estado desde la administración y lo está hoy en la negociación. Por una parte está Morena en la administración, en la dirigencia estudiantil, en los cesas de las facultades, y por el otro tienen al enemigo en casa, diciéndole a los chicos, levántate, no negocies, busquemos un argumento, busquemos un pretexto para alargar y administrar el conflicto. O sea, a mí no me parece, desde el punto de vista de un análisis serio, que no debe de haber injerencia de partidos políticos, de actores políticos con intereses personales en esa convención. Pero no tanto sería Morena, porque al final, pues, ¿quién gobierna el país y quién gobierna el Estado? Y al final, por eso te decía yo, la estabilidad de quién es responsabilidad. Por eso yo te decía hace rato en otros temas que Morena tiene conflictos, peleas, disputas intestinas, y se mete en la universidad del lado de los estudiantes, y se mete del otro lado, y se mete de enfrente. Entonces, sí, estoy por el diálogo, por la construcción de acuerdos, porque ya no le busquen pretextos a la solución, pero sin la injerencia de partidos políticos ahí, o de militantes afines a un partido político, porque a lo mejor como partido no. Son activistas. O como gobierno no. No debe de haber activistas. Son ideólogos. No debe de haber activistas. Por ejemplo, yo vi a don Saúl Atanasio Roque, el líder de los 13 pueblos del sur. Llevó tamales en solidaridad con el movimiento estudiantil. ¿Eso qué, Andrés? Te pongo el ejemplo porque se trata de personajes que sí van a buscar una negociación, porque a Saúl Atanasio le tocó el conflicto de los 13 pueblos del sur, se hicieron mesas de diálogo y se llegaron a acuerdos. No es en un tema de pueblos y de tierra, lo entiendo, en un pero tema en un social, tema educativo, Andrés, es que al final es un tema social. No, de se verdad. necesita meter el acelerador. Yo me voy por esa vía. Yo me voy porque se saque en los grupos injerencistas, y que estudiantes y autoridades, con la venia y la observación de académicos de la Comisión de Derechos Humanos, ahí que participen y que saquen el tema, pero que ya se resuelva. Que se resuelva y que regresen a clases el 13 de abril es lo idóneo. Vamos a escuchar cómo estaba la mesa de este miércoles y cómo una estudiante pues asegura que hay una irrupción de
directivos y venados de la Facultad de Nutrición y se levantan de la mesa de diálogo. Punto por punto. Sí, con nosotros, esta información nunca se nos hizo llegar. Jamás se nos hizo llegar. Están fuera con compañeros y genuinamente, y se los expongo, somos 5 compañeros en la Facultad de Nutrición. Su vocera presente y tengo a otra vocera aquí, no estamos presentes. Eso hace quedar a 3 personas ahí, rodeados de venados, de gente que no sabemos ni qué onda y no se nos había avisado. Eso me hace pedir que yo me tengo que retirar, a acuerpar mi facultad, por el miedo que les están metiendo ahorita a mis compañeros y acoso que les están metiendo porque ni siquiera se nos avisó. Punto por punto. Bueno, yo repito, ese video está tomado por una cámara del interior de la facultad, es lo que entiendo, y no veo video donde estén irrumpiendo autoridades de la facultad, ni venados, ni colocando lámparas, ni colocando cámaras, ni destruyendo, ni nada. No lo veo. Entonces, para mí fue un argumento para levantarse de la mesa. Otro más. Vamos a escuchar cómo reaccionó, cómo tenía que reaccionar efectivamente la rectora, y también vamos a escuchar al abogado de nuestra máxima casa de estudios. Punto por punto. Han referido estudiantes de la Resistencia un hecho que nosotros desconocemos sobre que están participando en la Facultad de Nutrición por un mensaje que han referido que es de la directora, el cual nosotros desconocemos. Hemos coincidido con ellos en poner una pausa en este momento. Para nosotros es muy importante retomar el diálogo y, como lo hemos dicho, en una constante construcción de confianza, como lo ha sido la Carta de Garantías. En este momento también van a la Facultad de Nutrición tanto la Secretaria General como la Procuradora de los Derechos Académicos y el Abogado General para levantar todas las evidencias que pudieran existir. Punto por punto. Le solicitamos a la Procuraduría evalúe y valore, que no quede en un exhorto, sino en una decisión ejemplar, y en su caso tome las decisiones de una rescisión o una separación del cargo de aquella persona que haya instruido estas acciones al margen de la garantía de no represalias que hemos suscrito como universidad. Punto por punto. Vamos a mensajes y regresamos con mucho más. Esto es Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Este 9 y 10 de mayo celebra a mamá en uno de los lugares más especiales de Cuernavaca. Festeja a mamá en nuestro delicioso brunch. Además, disfruta de un show en vivo sin precedentes. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así. Y para cerrar con broche de oro, el mejor tributo al Divo de Juárez, solo aquí, en Hostería Las Quintas. Será una mañana llena de fiestas, sorpresas y celebración. Los sucesos, las palabras, los personajes y los movimientos que marcan el rumbo de Morelos en un resumen ágil para que estés mejor informado. Yo soy Perla García y te espero de lunes a viernes en Punto por Punto Noticias. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Este viernes se conmemoró un aniversario más del asesinato de Emiliano Zapata Salazar, el general Emiliano Zapata Salazar, el caudillo del sur, en Chinameca, y con motivo de ello estuvo aquí la presidenta de la República, la gobernadora Margarita González Arabia, y lo había anunciado desde el lunes que había tenido la invitación, que había extendido la invitación a la mandataria federal para que estuviera en esta ceremonia, y si te parece, pues vamos a escuchar lo que ambas titulares del Ejecutivo en su respectivo orden de gobierno señaló. Punto por punto. Por eso, hoy
en Morelos, en el marco de la conmemoración del aniversario luctuoso de nuestro general Emiliano Zapata, honramos ese legado recordando el papel de las mujeres en la revolución y en la vida en el campo. Por eso decimos con claridad, en Morelos el campo tiene corazón y rostro de mujer. Son ellas quienes también sostienen la tierra y la trabajan. Son ellas que están en los surcos, que riegan sus parcelas, que piscan los alimentos, que procuran que se logren las cosechas que alimentan y cuidan a su familia. En reconocimiento a su historia, su lucha y su contribución, se inauguró el día de hoy por la presidenta el Museo de las Mujeres Zapatistas en Ciudad Ayala. Un espacio que honra y visibiliza su papel fundamental en la construcción de nuestra vida social. Punto por punto. Tan Zapata es nuestra visión. Hemos entregado más de 60,000 hectáreas de tierras comunales a los propietarios originarios. Y vamos a seguir entregando tierras. Y vamos a seguir apoyando al campo. Sabemos que hay momento difícil porque el maíz está a muy bajo precio. Y tenemos varios programas, no solamente los fertilizantes gratuitos, producción para el bienestar, sembrando vida, sino ahora el maíz es la raíz para poder dotar de apoyo técnico y también maquinaria para los productores y también valor agregado a la producción del maíz para los pequeños productores. Y también para medianos productores en este momento que el precio está tan bajo. Ya me comentaron cuando venía para acá que aquí es muy importante que se hagan algunas presas para recuperar los cultivos y ya nos vamos a poner de acuerdo con Margarita para que pueda recuperarse el riego agrícola en esta zona tan importante de Morelos. Punto por punto. Pues le invito a ver los mensajes y regresamos al colofón del programa. Esto es Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Punto por punto publicidad. Tenemos todo lo que necesitas para tu empresa. Te ofrecemos publicidad en transporte público, impresión de lonas, anuncios espectaculares, artículos promocionales e impresión de textiles. Anúnciate con nosotros. Comunícate al 777-267-5165 o al correo puntoporpuntopublicidad@gmail.com. Punto por punto, tu mejor elección. Este 9 y 10 de mayo celebra a mamá en uno de los lugares más especiales de Cuernavaca. Festeja a mamá en nuestro delicioso brunch. Además, disfruta de un show en vivo sin precedentes. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así. Y para cerrar con broche de oro, el mejor tributo al Divo de Juárez, solo aquí, en Hostería Las Quintas. Será una mañana llena de fiestas, sorpresas y celebración. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. En estos próximos días va a cumplir 70 años como periodista el profesor Pablo Rubén Villalobos
Estuvimos en su casa, Andrés Lagunas hizo la entrevista con él, le vamos a presentar aquí un muy breve resumen de 2 minutos, pero la entrevista completa, si usted quiere verla, la va a encontrar en YouTube, en X y en Facebook. Desde luego, @punto-por-punto-tv. Punto por punto. Profe, en próximos días, 70 años de periodismo en nuestro estado de Morelos. Cumplo 70 años en razón de mis inicios desde 1956, siendo estudiante de la Escuela Nacional de Maestros, por la razón de mi destino de haberme encontrado a un hombre que me rescató del hambre para permitirme acceder a la Escuela Nacional de Maestros como estudiante, donde luego de que me encontró desmayado en la Secretaría de Educación Pública. Tras una semana de esperar que el señor secretario me atendiera, me desmayé y bueno, una vez que tienen un asiento permanente como organización periodística en el Premio Cervantes, decidieron que Pablo Rubén fuera su representante al Premio 2025 que se entregará este abril, 23 de abril de 2026. ¿Fue como jurado o iba como invitado especial? En octubre fui sinodal integrante del jurado, convocado por el Ministerio de Cultura a instancias de la FELAP. Y ahora voy como invitado para la entrega del Premio Miguel de Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, lugar de nacimiento de Cervantes, porque a Gonzalo Celorio, que es el ganador de este premio en el 2025, se le entregará por manos, estaremos en la presencia del rey de España, Felipe, y de Leticia, su esposa. Es un evento internacional. Hago un comentario en beneficio de don Gonzalo Celorio, el mexicano ganador. Sí metí la mano, porque ya se habían ahí puesto de acuerdo en algunas cuestiones y se estaba olvidando de que Gonzalo había ganado en primerísima etapa de la selección del triunfador del Premio Cervantes. Que es algo así como el Nobel de la Paz que usted conoce. Nobel de Literatura. Este es el Nobel de Literatura. Sí, así es. Lo máximo en las letras hispanas. Sí. Sin duda. Estamos muy agradecidos con su atención. Háganos sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, que no se le pase la mano nada más, porque no, es que se les pase. Que nos deshagan nuestra reputación. No. Si quieren. Bueno. No, oye, pero hay temas para que la gente opine. Así es, hay muchos. Los temas, los 3 que tocamos, la verdad es que para que nos presente su punto de vista, ¿está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Está de acuerdo con lo que dijo Andrés Lagunas o con lo que digo yo? Ya me imagino que por aquí, en Avenida Matamoros, alguien me va a escribir, y me va a deshacer, pero bueno, estoy abierto. Estaba pensando en Matamoros. En fin, llegamos al final. Gracias, dele compartir.